Martes 3 de diciembre del 2019, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Esteban Albornoz, asambleísta de Ocotalco y Alianza País y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Las observaciones de la Asamblea a la Proforma incluyen al plan cuatrianual. Puede asegurarse de que sus observaciones se cumplan si son acogidas con informes semestrales de ejecución presupuestaria. Estos informes reportan el acatamiento de ¿quién? ¿Del Ejecutivo o de la Asamblea? También estará César Monge, presidente nacional de CREO. El CNE no decidió incluir a CREO en la entrega del fondo partidario. El CNE ha tomado varias decisiones contra los intereses de CREO, pese a estar integrado pluralmente por delegados de 4 partidos y organizaciones sociales. Lo conversamos también. El CNE pasó de una mayoría de un partido único a una integración plural, pero funciona igual que antes. Y Juan Manuel Villete, secretario nacional de la Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescado de España, estará con nosotros. Y es que la Comisión Europea ha sacado tarjeta amarilla a la industria ecuatoriana de conservas de atún, el abastecedor principal del mercado comunitario, por tener una ley obsoleta de 1974 para combatir la pesca ilegal. Se está dando la debida importancia en la Asamblea, lo vamos a revisar también. Desde la administración Correa se anunció la monetización de activos o privatización de empresas públicas. La proforma para el 2020 prevé $2.000 millones en ingresos por este concepto, pero estos procesos aún no se concretan por falta de balances de las empresas. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, por ejemplo, no tiene balances generales auditados ni actualizados, pero continúa el proceso previo para pasar su administración a manos privadas. Según su gerenta general, la necesidad de concesionarla es urgente. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones es una de las entidades del Estado que será concesionada, es decir, que su administración estará a cargo de una empresa privada. Sin embargo, CNT no cuenta con balances auditados ni actualizados. El último corresponde al 2014 y el de 2015 aún está en elaboración, según lo revela la propia gerente general Marta Moncayo. No contamos con balances generales que tengan, algunos no están auditados, otros tienen abstención, que es peor que no estar auditados. Quiere decir que quien hizo la consultoría ni siquiera presenta una opinión porque no confía sobre la información que se le ha entregado. Entonces, sobre eso hay que hacer un levantamiento completo. A Moncayo, quien lleva 6 meses en el cargo, le preguntamos entonces por qué la insistencia de iniciar el proceso previo a la concesión, pese a que los últimos balances no han sido auditados ni actualizados. Primero porque perdemos el tiempo. Si nosotros esperamos, los otros 2 competidores que están en el mercado nos van a comer. Si ya de por sí la pelea en un mercado totalmente privado es complicado para una entidad que es pública y que tiene otros procedimientos, no estamos en una situación privilegiada para perder el tiempo o aguantar. De hecho, el proceso avanza. Ya 4 compañías relacionadas a la banca de inversión presentaron sus ofertas para elaborar el plan de negocios previo a la concesión. BNP Paribas de Francia, Ernst & Young de Reino Unido, Lazard y Deloitte, ambas de Estados Unidos. Están conscientes de la situación, hemos sido sumamente transparentes porque de nada nos sirve que lleguen acá y nos digan, uy, pero no han tenido. Ellos saben que no tenemos esta información. CNT es una de las empresas más rentables del Estado. En 2018, sus ingresos netos sumaron $962 millones. De esa cantidad, 120 millones fueron a las arcas fiscales. Pese a estos datos, sin los balances generales auditados, no hay certeza en base a qué se determinará el valor de la concesión. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días, buen día a todos. Según dispone la Constitución, la Asamblea ha presentado 17 observaciones a la Proforma 2020, las cuales puede el Ejecutivo desestimar para insistir en su propuesta original o incluir algunas para guardar las apariencias. Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, doctor Pinargote. Un saludo a los ciudadanos que nos escuchan.
Para que no sea saludo a la bandera, la Constitución ordena al Ejecutivo informar a la Asamblea de la ejecución presupuestaria semestralmente. Y ahí se constata si se cumplen las observaciones, especialmente si no crece el déficit fiscal, si no aumenta la deuda, que ya está por encima del límite legal, y si finalmente llegaron los ingresos no permanentes. ¿Lo ha hecho el gobierno anteriormente? ¿La Asamblea se ha limitado a tomar nota o ha habido alguna decisión al respecto? Sí, efectivamente hay la obligación legal y constitucional de que el Ejecutivo en forma semestral informe con relación a la ejecución presupuestaria del año que concurre, es decir, del año 2019. El punto de partida justamente para analizar la proforma presupuestaria para el año 2020 fue esa ejecución presupuestaria. Ahí observamos algunos temas que nos preocupan, por ejemplo, una baja ejecución en el presupuesto de inversiones. También habíamos identificado que los requerimientos de deuda fueron mayores, pues recordemos que en su momento en la proforma presupuestaria también estaba incluido $1.000 millones como ingresos permanentes por el proceso de concesión o monetización que no se dieron. Esas observaciones pues tenemos, y esos fueron los puntos de partida para analizar la proforma presupuestaria del 2020, que al final terminó en 17 observaciones, en 17 preocupaciones, que luego de que la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo presentó luego de un análisis de mucha responsabilidad, porque recordemos que el presupuesto del año 2020 también va a ser el mismo del presupuesto del 2021, se prorroga por el tema de las elecciones que vamos a tener en el año 2021. Según la Constitución, se puede observar también la programación cuatrianual, porque ahí están las proyecciones de la proforma. Esta programación no prevé crecimiento económico ni tampoco de ingresos del petróleo. En cambio, sí prevé incremento en $2.000 millones de la amortización de la deuda. Han observado también la programación cuatrianual que no prevé resultados halagadores para el país. Sí, efectivamente, más bien hay una proyección bastante conservadora con relación a datos macroeconómicos del país, pero sí, la Comisión de Desarrollo Económico en 2 observaciones pues plantea primero la pertinencia de clasificar estos $2.000 millones que se denominan monetización, es decir, que los activos pasarían a ser concesionados, y la pertinencia de que se les debe clasificar como permanentes o no permanentes. La posición de la Comisión y luego del Pleno de la Asamblea es que no pueden ser clasificados como ingresos permanentes, y además nos preocupa si es que se inicia ese proceso, el cronograma y los tiempos que llevan a cabo un proceso de concesión o monetización son bastante largos. Al inicio de este programa vimos lo que está sucediendo en el CNT, no se tienen estados financieros auditados, entiendo que tampoco están con normas NIF, me refiero a CNT, tampoco hay la valoración de los activos, son procesos largos. Cosas parecidas o problemas parecidos pueden tener otra infraestructura, en el caso por ejemplo de las hidroeléctricas, si bien entiendo que sí existen estados financieros auditados, pero hay temas más bien ya no de carácter técnico sino de carácter legal en la recepción de aquellas hidroeléctricas. Estas son dificultades que hacen que veamos que a lo mejor al pasar este primer año no se logre concretar esos $2.000 millones, que recordemos, esos $2.000 millones también serán necesarios para el año 2021. Nos preocupó mucho el cronograma que debe implementarse porque habíamos evidenciado que se necesita una banca de inversión para implementar un proceso de concesión y prácticamente estaba recién iniciándose el proceso de contratación de esa banca de inversión, luego valoración de activos y otros procesos que toman su tiempo. Pero eso es justamente lo que se ve en el reportaje sobre las telecomunicaciones, sobre CNT, que están ahí figurando esta banca de inversión, pero no hay ningún operador telefónico. En el Ecuador ya están los 2 operadores telefónicos más importantes en el mercado internacional. Entonces, si no hay balances, si se insiste en monetizar ese activo sin balances, es como decía Correa, vender a precio de gallina enferma. ¿Conviene o no conviene esa monetización? Sí, luego de que tengamos todo ese análisis, de que la banca de inversión haga sus análisis, habría que revisar pues la conveniencia ya para el país.
habría que revisar las tasas de descuento de esta una operación, porque al final esa monetización se convierte en una especie de deuda, o es muy similar a una deuda. Había que revisar tasas de descuento, plazas, condiciones. En fin, eso es importante y es por eso que no tenemos las certezas concretas con relación a este proceso de monetización. Y es por eso que no solo hicimos una observación sobre la pertinencia de clasificar los 2.000 millones como ingresos permanentes, sino también planteamos que debe existir un plan de contingencias, no solo por la concreción o no de la monetización de los activos, sino también por la volatilidad que tiene el precio del petróleo y otros temas adicionales. La producción del petróleo también nos inquieta, pues recordemos que en el año 2019 se proyectaba un crecimiento en la producción del 9%, creo que no llegó al 2% y ahora el crecimiento es alrededor del 0,2%. Esas son las preocupaciones que tenemos con relación a los ingresos que forman parte de esta proforma presupuestaria y están constando Ahora, si en las observaciones. Incrementa las asignaciones observadas en educación y salud especialmente, debe acelerar privatizaciones. Usted manejó, como ya lo señaló, la construcción de las centrales hidroeléctricas para renegociar deuda china. China las puede asumir, renegociando su deuda, porque estas centrales se financiaron con deuda en China. Ahora, estas centrales requieren interconexiones para aprovechar toda su capacidad, porque tengo entendido que no trabajan a toda su capacidad. ¿Existen estas interconexiones o se requiere más inversión para poder monetizar esos activos? No, yo no considero que se necesitan mayores inversiones o no se necesitan inversiones, hay que ser precisos para que estas centrales hidroeléctricas que están operando, recordemos Coca-Cola Sinclair está operando ya alrededor de 3 años, abastece el 30% de la energía eléctrica que estamos consumiendo actualmente al país y le ahorra alrededor de los $600 millones al año. Pero también la recepción de las obras, usted mismo señaló eso, es decir que algunas de esas obras, incluso Coca-Cola, tienen problemas en su construcción. ¿Cómo va eso? Si bien están operando, pues, y hay una recepción provisional, si es que todas las novedades, si se puede llamar así, no han sido resueltas, yo igual recomiendo que no se haga la recepción definitiva, que todo esté en forma adecuada. Pero la central está operando normalmente. Hay novedades que fueron presentadas en su momento, tienen que resolverse esas novedades, solo así habría que hacer la recepción definitiva. Pero estas centrales hidroeléctricas, me refiero a Coca-Cola Sinclair, me refiero a Sopladora, Delcy Tanizagua, me refiero a Minas San Francisco, están totalmente operativas y están operando de acuerdo a las condiciones. Mire, este momento, si revisamos cuál es la operación, el 91% de la energía que se consume en el Ecuador ya es energía hidroeléctrica, esa es la realidad. En función de eso se tienen que tomar decisiones. Digamos, con créditos, ¿se podría monetizar eso para renegociar esa deuda, que es a corto plazo y altas tasas de interés? Sí, hay un dato adicional. De los datos que conozco yo, la Corporación Eléctrica del Ecuador, que es la que administra las centrales hidroeléctricas, ha entregado al Ministerio de Finanzas en el último año alrededor de $600 millones, que es un dato importantísimo, $600 millones por la operación de las hidroeléctricas. Y tengo entendido que la Corporación Nacional de Electricidad, que es la empresa que más bien hace la operación de distribución de energía eléctrica en las provincias de la costa, está por entregar $200 millones. Esa es la condición que tiene en este momento el sector eléctrico ecuatoriano y desde esa perspectiva se tiene que analizar con presión la pertinencia o no de monetizar esos activos. Pero toda esa información pues vendrá luego de un análisis de bancas de inversión que son serias pues y dirán si vale o no vale la pena. Desde mi perspectiva yo creo que hay que analizar con mucho detenimiento si conviene o no monetizar esos activos que están generando este rato, sí, utilidades mucho más que inclusive que CNT. Esteban Albornoz, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estevi. Nos vamos a una pausa y al regresar estará César Monge, el presidente nacional de CREO. La indecisión del CNE sobre el fondo partidario y la organización de las elecciones 2021. Preocupaciones sobre un CNE que ya no representa a un solo partido. Volvemos con eso, no se vaya. CREO impulsa un juicio político contra la presidenta del CNE. Cuestionaron que no se haya hecho nada con las denuncias que presentaron hace algunos meses ya los consejeros Pita y Verde Soto en contra del director nacional de procesos electorales. César Monge nos acompaña esta mañana. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Gracias, Steffi, un abrazo grande a toda la audiencia de Coavisa, a todos los ecuatorianos, y un gusto estar aquí esta mañana con ustedes. Buenos días también. Ahora ese director nacional de procesos es uno de los detenidos acusados de estar involucrado en la banda que operaba gestionando cargos públicos. ¿Han podido averiguar ustedes qué participación tuvo en las últimas elecciones, si estaba previsto que pueda participar o su participación más bien en la próxima? Bueno, al inicio de la programación de hoy, estaba escuchando un poco la introducción y quisiera un poco anotar que el movimiento Creo y varios asambleístas de distintas bancadas venían haciendo efectivamente una investigación hace meses, insisto, hace semanas, sobre diferentes irregularidades del Consejo Nacional Electoral y diferentes irregularidades que apuntan a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Y lo que sucedió la semana pasada, más allá de ser un tema relacionado con recursos y con fondos, que no es el fondo del problema del CNE, lo que sucedió es que era conocido que el movimiento Creo, insisto, junto a otras bancadas, iba a presentar un juicio político. Y 24 horas antes de la presentación del juicio político, en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, lo que se intentó hacer es amedrentar a la organización a la cual yo represento, al movimiento Creo, utilizando de manera sesgada o utilizando de manera selectiva la aplicación de un beneficio para unos y quitándole ese beneficio para otros. ¿Usted se refiere al fondo partidario? Exactamente, porque esto al mejor estilo de la mafia es yo te doy si tú no hablas, yo te quito si tú hablas. Y lamentablemente para la señora Diana Tamaín, yo creo que en el caso de nosotros se equivocó, porque aquí estamos en Televisión Nacional, a pesar de esas prácticas mafiosas, de la partidocracia, del chantaje, de yo te aprieto utilizando la ley para ver si tú me sigues investigando. Me parece que ella se ha equivocado, porque, insisto, ahora, aquí estamos en Televisión Nacional. Lo que le ocupa a la ciudadanía, porque no se trata de un tema de Creo, sino que está pasando al interior del Consejo Nacional Electoral. En julio pasado, recordemos que Pita, que Verde Soto también hicieron otra denuncia que acusaron directamente a funcionarios del área de informática del organismo de intervenir en el sistema electoral durante las seccionales de marzo del 2019. Pero ¿qué se está haciendo, incluso desde Creo, para que con los antecedentes que estamos viendo, esto no se repita o sea cuento para contar en un año? Si siguen en la Asamblea sin hacer mayores cambios a la ley electoral o desde el CNE manteniendo las mismas reglas con CNE y TSE, ¿qué estamos esperando? Bueno, en nuestro caso estamos actuando porque definitivamente yo coincido, si los ecuatorianos seguimos esperando a que las cosas cambien por sí solas, lo que vamos a tener en la elección del 2021 es un escenario similar al que vivió Bolivia. Y usted mencionó algo, Steffi, al inicio de esta entrevista, que es gravísimo. Resulta que la mano derecha de Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, un señor de nombre Luis Loyo, a quien le dieron el cargo de Director Nacional de Procesos Electorales. Para que la gente lo entienda, esta es la persona que tuvo la responsabilidad de llevar adelante las elecciones seccionales del 2019 y era la persona responsable de llevar adelante las elecciones del 2021. Y resulta que este señor fue detenido en el operativo de la banda del señor Toares. Es decir, una persona que tenía 34 procesos judiciales en su contra por temas como falsificación de firmas, falsificación de actas públicas, falsificación de documentos públicos. Entonces uno reflexiona y dice, ¿cómo puede ser que Diana Tamaín le haya encargado a su mano derecha, a este señor, organizar las elecciones, cuando este señor hoy está detenido por actos de corrupción y tenía un antecedente perfecto si es que se estaba buscando a alguien que cometiera fraude electoral? Ahí hay un caso escandaloso. La están acusando también por el incumplimiento del reglamento sobre la auditoría de procesos electorales. Ahora, la auditoría es importante, luego está todo lo que ocurre con la observación y el tipo de observación internacional para los procesos, para la transparencia, porque acá pasaron de una observación a un acompañamiento, a que vengan un par de días, que den un informe post-mortem, o sea, ya con muertos y heridos y elegido un presidente o elegido un asambleísta. Las misiones que observan desde la OEA, desde Naciones Unidas, son trabajos de meses, de conocer realmente previo, durante, la situación real. Mire usted lo que aportó en Bolivia, por ejemplo, y lo que ha ocurrido allá. Acá hasta dejaron
dejaron de invitarlos. Entonces, ¿cuánto han presionado ustedes, los delegados de los movimientos, incluso en el CNE, para que queden establecidos los procesos transparentes? Mucho más grave aún, Steffi, y adicionando a lo que usted menciona. Resulta que previo al proceso de elección seccional del 2019, la presidenta Diana Tamaín, y esto es público y ustedes lo pueden encontrar en los medios de comunicación, en Diario El Universo, si entran a Google y lo revisan, resulta que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, para, entre comillas, garantizar transparencia electoral, solicitó, gestionó que viniera como observadora, nada menos y nada más al Ecuador, que la presidenta del Tribunal Electoral de Bolivia, una delincuente electoral que hoy está apresada tras las rejas con un grupo también de delincuentes electorales, y es esta persona que Diana Tamaín propuso viniera al Ecuador como garantía de transparencia electoral. Entonces, hágame el favor, así es como usted entiende por qué Diana Tamaín sale fervorosamente a defender a ese régimen de Evo Morales, que hoy es conocido internacionalmente claro, por ser un pero régimen no es un tema que se fraudulento. soluciona, César, si está o no está la señora Tamaín. Es un proceso que lo venimos criticando desde hace bastante tiempo. Lo que llama la atención es que haya tanta queja en cuanto a los procesos electorales, incluso que haya observaciones desde cuando se manejaban las observaciones reales en cuanto a los procesos electorales sobre lo que se debería hacer, y las pautas no se cumplan porque siempre hay un pretexto, ¿no? Porque no están en el tiempo, porque ya se les pasó el año, y luego porque están en el cambio, y luego porque no tienen los... Finalmente no lo hacen y siguen yendo a elecciones bajo las mismas reglas prácticamente. Bueno, pero ahí discrepamos un poquito, porque las cosas sí se solucionan cuando usted, en lugar de tener en la cabeza de este organismo a una persona que está ampliamente cuestionada porque no permite auditorías previas, porque propone que vengan delincuentes a hacer garantía de procesos electorales, porque contrata a personas que son apresadas en operativos por actos de corrupción, que pone en cargos públicos a personas que tienen antecedentes de falsificación de documentos públicos, que no cumple con su función. Evidentemente, si esa es la persona que va a dirigir el CNE, usted va a seguir teniendo problemas. Déjeme contarle algo a los ecuatorianos. Pero solo para que sobre vean eso, a qué punto llega esto. en el CNE Tamaín mantiene una mayoría, digamos, dentro del Pleno con Cabrera, es PSC, Acero, Alianza País, en la toma de decisiones por lo menos. En el caso de prosperar el juicio político y que sea destituida del cargo, ¿quién pasaría a presidir? ¿Enrique Pita de Creo? ¿Ese es el objetivo? ¿O cuál sería el proceso? Hay una alterna. No, hay una alterna que debería asumir en el caso de que los asambleístas escuchen el clamor popular de poder recuperar la democracia en el Ecuador y poder eliminar esta podredumbre que hoy existe en el CNE. Vea, no es posible que hoy en el Ecuador, cuando no hay empleo, este señor que hoy está preso, mano derecha de Diana Tamaín, resulta que en el propio CNE su esposa también laboraba ahí y era la encargada del talento humano en la delegación provincial de Pichincha. Y el cuñado de la mano derecha de Diana Tamaín, que hoy está, insisto, detenido, también tenía otro cargo, un señor de nombre Andrés Guerra Benavides, cuñado del que hoy está detenido, era el jefe de la delegación provincial de Chimborazo. Y ayer por la noche, y esto es algo que mientras uno sigue escarbando sigue saliendo más pus, resulta que ayer nos enteramos que otro de los detenidos, un señor que se llama Andrés Calderón, la esposa de otro de los detenidos con el cura Tuárez, es nada menos y nada más que la directora nacional de infraestructura tecnológica del CNE, una señora que se llama Joana Sánchez. Entonces, así no vamos a salir adelante. Va a pasar en el Ecuador lo mismo que vimos en Bolivia, porque el CNE está infestado de una rosca de mafia, y esa es la realidad. Las observaciones de César Monge, del presidente nacional de Creo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. 7:27. Vamos a una pausa y al regresar estará Juan Manuel Reitez, el secretario nacional de la Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescado de España. La tarjeta amarilla al Ecuador, abastecedor principal de atún en conserva al mercado comunitario. En pocos minutos estamos de vuelta con ese tema. No se vaya.
La ley de pesca del Ecuador es de 1974, cuando el Ecuador no era abastecedor con interés sustancial de atún en conserva del mercado único comunitario, cuando no existía la Unión Europea y cuando tampoco había pesca ilegal de China en vías de convertirse en primera potencia económica mundial. Juan Manuel Vieites, secretario nacional de la Asociación de Productores de Conserva de Pescado y Marisco de España, nos acompaña hoy en Contacto Directo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Hola. Bueno. La industria concedera de atún del Ecuador ha ganado su posición en base a enormes esfuerzos del sector privado como cumplidor de estándares internacionales, sociales y ambientales en un mercado exigente de alta calidad como el europeo. ¿En qué consiste la tarjeta amarilla de la Comisión? La tarjeta amarilla fundamentalmente es un aspecto que la Comisión Europea y la Digimare pues tiene para evitar que temas relacionados con el control, la monitorización de lo que es la pesca, etcétera, pues se lleve correctamente, ¿no? Ahí la Digimare, la Dirección General de Mar de la Unión Europea, pues realmente considera, en función de una serie de indicadores que tiene y una ley y un reglamento comunitario existente, pues debe cumplir los países que quieran exportar a la Unión Europea una serie de condicionantes, ¿no? Y eso significa de que, bueno, pues si ven alguna anomalía, realmente inmediatamente pues sacan una tarjeta amarilla o en sus últimas consecuencias una tarjeta roja. La lucha contra la pesca ilegal se realiza en el Ecuador con un marco jurídico obsoleto. Al respecto, Bruno León, el presidente de la Asociación de la Industria Pesquera Ecuatoriana, señaló lo siguiente. Otro punto que resaltan es que las reformas a este proyecto de ley se suman a las observaciones dadas por la Unión Europea, que el pasado 30 de octubre emitió tarjeta amarilla a Ecuador por considerar ineficientes los controles para la pesca de atún. Digamos, en la resolución de la tarjeta amarilla, que contempla una ley de pesca nueva, vamos bien, y toda la parte del reforzamiento institucional y la asignación de recursos también vamos bien, porque se está trabajando, se está avanzando, así que yo quiero pensar positivamente y pienso que vamos bien. Por lo que usted ha constatado presencialmente, ¿está satisfecho? ¿Cumplirán la Asamblea y el Gobierno? Yo creo que sí. Yo creo que tanto el Gobierno como los operadores económicos, el sector, realmente en esa colaboración público-privada que es fundamental, deberán aunar esfuerzos para que de manera más próxima y en un horizonte temporal más cercano posible se pueda eliminar esta tarjeta amarilla. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Deben ser conscientes las administraciones y el Gobierno del Ecuador de que este es un tema prioritario y que debe codo con codo trabajar con el sector atunero ecuatoriano para intentar sacar los mejores resultados en el menor tiempo posible. El atún es una especie migratoria, en consecuencia, si está en aguas internacionales, carece de nacionalidad para su captura. Pero las industrias nacionales altamente desarrolladas lo emplean como materia prima jurídicamente. ¿Qué instrumentos legales pueden ser eficaces contra depredadores como China? Bueno, fundamentalmente lo que hay que hacer hay unos reglamentos a nivel internacional de FAO, hay unas normativas de la Unión Europea, de la propia ONU en cuanto a la pesca ilegal y no reglamentada. Conocemos que hay países asiáticos en los cuales están avanzando algunos de ellos, pero que realmente el cumplimiento de lo que es la pesca ilegal y no reglamentada pues no se hace en toda su extensión. Y yo creo que en ese sentido los países que queremos tener peces para el futuro, y el atún es un mercado global, deberemos intentar buscar los mejores indicadores para tenerlo, ¿no? Yo creo que efectivamente el Ecuador es un punto de referencia a nivel mundial en el mercado del atún y de la producción de atún, y debe lo antes posible intentar buscar el acomodo conjuntamente, como digo, con el Gobierno de la Nación del Ecuador para intentar que esa imagen que ahora se ha quebrado de una manera significativa por la tarjeta amarilla, pues en breve plazo se pueda realmente volver otra vez a los cauces normales del comercio internacional e intentar que el atún del Ecuador sea un producto que pueda llegar a los mercados sin ningún tipo de problemática.
La industria conservera española de pescado y marisco fundamentalmente se encuentra en el Atlántico, en Galicia y el País Vasco. Atunes también hay en el Mediterráneo. ¿Cómo la afecta la pesca ilegal de China en el Océano Pacífico? ¿Qué ocurre en el Pacífico, donde también está Tailandia, que es una potencia mundial en el atún? Bueno, Tailandia es el primer productor del mundo de conserva de atún. Ahora sabemos que está desarrollando movimientos hacia Vietnam, China, Papúa Nueva Guinea, etcétera, y realmente sus intereses ya son globales en todo el área, ¿no? El área asiática. Realmente la pesca ilegal es un problema para todo el mundo que trabaja en el atún, ¿no? Y yo creo que como Bangkok es el primer puerto de descarga del mundo de túnidos, realmente el gobierno de Tailandia ha hecho una serie, desde el punto de vista documentario, una serie de esfuerzos, y la Comisión Europea, pues, de manera significativa, pues le sacó la tarjeta amarilla, pero no es solo tenerlo sobre el papel, hay que realmente cumplirlo. Y ahí, bueno, esto lleva tiempo y los sectores aún de manera genérica pues están acomodándose a esta nueva situación, y la zona de Asia realmente es una zona compleja, complicada en cuanto al cumplimiento de la pesca ilegal y no reglamentada, con niveles de 2 dígitos en cuanto a la pesca ilegal y no reglamentada, ¿no? Por lo tanto, deberemos luchar todos para que todo el mundo y las grandes compañías, no solamente europeas o americanas, cuando hablo de América, hablo tanto América del Norte como América del Sur, realmente cumplan con las normativas a nivel internacional sobre la pesca ilegal y no reglamentada, y los que no cumplan, afearle la conducta y evitar que esos productos lleguen a los mercados, fundamentalmente de estos países, ¿no? El acuerdo multipartes de la Unión Europea con el Ecuador, que sustituye sin interrupciones al SGP antidrogas, permite una mayor integración de la industria europea con la ecuatoriana. ¿Qué tipo de relaciones hay entre la industria ecuatoriana y la española o europea, por ejemplo, en el mercado del atún, en la industria del atún? Bueno, la industria ecuatoriana es el primer exportador al mercado de la Unión Europea. De los aproximadamente 4.000 millones de euros que se comercializan de conserva de atún en el mercado de la Unión Europea, el Ecuador tiene una parte de 600 millones de euros, ¿no? Eso significa que aproximadamente cercana a las 93.000 toneladas, 100.000 toneladas de conserva de atún están llegando a la Unión Europea desde el Ecuador, ¿no? Y además también hay otra parte que es de abastecimiento de materia prima, lo que es el lomo de atún, refrigerado, cocido refrigerado, que también está llegando en niveles de 36.000 toneladas al mercado de la Unión Europea y que abastece también a las industrias comunitarias, ¿no? Esto lo que significa es que realmente la relación entre la Unión Europea y el Ecuador es muy estrecha. Por eso la preocupación de que le hayan sacado la tarjeta amarilla, y por eso el ser conscientes de que hay una magnitud de un problema, que el gobierno del Ecuador debe ser consciente de que existe esta magnitud de problema y que hay que resolverlo lo antes posible para intentar seguir el flujo comercial que se venía realizando hasta ahora. ¿Hay también inversiones de la Unión Europea en Ecuador? Sí, efectivamente, hay inversiones muy importantes, sobre todo en Posorja y en Manta, y eso significa de que nosotros por eso defendemos esa alianza que hay con las organizaciones empresariales atuneras, tanto de la industria de transformación como CEIPA, o como de la industria de la armadora, como es Atuneco o la Cámara Nacional de Pesquería. Eso significa de que, bueno, pues realmente cuanto antes solucionemos y vigilemos y controlemos todo lo que es el cumplimiento de las normativas, a través de un plan emblemático, pues, y la gobernanza con actitud y aptitud, las dos cosas, realmente seguiremos trabajando como vendríamos haciendo hasta ahora, ¿no? Juan Manuel Vieites, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Después de la pausa volvemos. Llegamos al final de Contacto Directo. Alfredo, nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos en Contacto Directo, rayando a la desinformación. Buenos días.